Buenos días, hermanos. ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Hola, hola. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Puedo ser yo? ¿Que he hecho algo mal? ¿Hola? Ahora. Muy bien, pues es un gozo para mí, para mi esposa, estar hoy con vosotros compartiendo la palabra del Señor. Vamos a estar meditando en un capítulo del libro de Éxodo, capítulo 33. Pero antes de dar lectura a nuestro texto, me gustaría que empezáramos con una reflexión, y es: ¿cuán fácil es perder o romper la confianza de alguien? ¿Con cuánta facilidad las personas, cuando nos decepcionan, pierden nuestra confianza? Y es algo que cuesta mucho de recuperar, ¿verdad? Ese empleado que le dijo a su jefe que el trabajo ya estaba hecho y cuando el jefe fue a mirar, no era cierto. Esa joven que le dice a su padre: papá, voy a dormir a casa de una amiga, y no es cierto. Ese niño que le dice a su mamá: mamá, ya he hecho los deberes, y al día siguiente trae una nota del profesor porque no los había hecho. Ese esposo que le dice a su esposa que está trabajando y realmente está en el bar con los amigotes. Qué fácil es perder la confianza en los demás cuando nos decepcionan, ¿no es cierto? Ahora, mis hermanos, con Dios nos pasa algo muy curioso. Con Dios nos pasa al revés. Somos nosotros los que defraudamos a Dios, somos nosotros los que somos infieles a Él, y cuando somos infieles, ahora dudamos de su bondad y de que Él quiera seguir perdonándonos y que Él quiera seguir siendo nuestro Dios. ¿No te ha pasado que has pecado contra Dios y no tienes ganas de orar? Como que no te fías, como que hay una desconfianza. Nosotros cometemos los pecados y luego dudamos de si Él va a ser fiel o no de cumplir con su palabra. Bueno, en el texto que vamos a estar meditando hoy, en el libro de Éxodo, vamos a ver a Moisés con esta misma duda. Moisés va a estar dudando de Dios, y concretamente Moisés va a estar dudando de si Dios aún va a querer seguir siendo el Dios de su pueblo. Déjame poner el texto en su contexto antes de darle lectura. Dios llamó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Y Dios habló con Moisés estando en el monte y le dijo: mira, Moisés, yo te voy a enviar a ti a hablar con Faraón para que te deje liberar al pueblo hebreo de la esclavitud. Pero ¿sabes qué? Faraón no te va a escuchar, pero yo voy a estar contigo y voy a estar golpeando a Faraón plaga tras plaga, y voy a mostrar mi poder en Egipto y me voy a glorificar en Faraón. Y finalmente saldréis de la tierra de Egipto a la tierra que yo os daré, la tierra que fluye leche y miel. Y en el libro de Éxodo vemos cómo esa promesa de Dios se ha ido cumpliendo. Y finalmente llegaron a los pies del Sinaí. Y estando en el Sinaí, en el mismo monte donde Dios se reveló una vez con Moisés, en ese mismo monte ya no era una zarza ardiendo, era todo el monte que estaba incendiado en fuego. Y Dios estaba revelando a Moisés en medio del fuego. Y dio su ley a Moisés, hizo un pacto con su pueblo. Y Dios expresó su santidad por medio de su ley y el deseo de que su pueblo fuera santo como Él. Y antes de que Moisés descendiera
del monte, el pueblo ya se había hecho un becerro de oro. Eso es la historia que vemos en el capítulo 32. Es el capítulo previo a este. Esta tercera sección del libro de Éxodo está marcada entre los capítulos 24 al 40, donde ahí vemos, en primer lugar, cómo Dios hace una larga descripción de cómo va a ser el tabernáculo. Y finalmente, los últimos capítulos del libro son una descripción paralela de cómo el pueblo realmente hizo el tabernáculo tal y como Dios lo había mandado. Y esta última sección, el tema principal, es que Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Por eso todo lo que ocurre en esta sección está entre este paréntesis del tabernáculo. Porque el tabernáculo era el lugar de reunión donde Dios se iba a reunir con su pueblo. Pero hay un problema. Y es que Dios es santo y su pueblo es pecador. Y la pregunta aquí es, si Dios, después del gran pecado que han cometido los israelitas, va a seguir dispuesto de querer ser su Dios o se va a arrepentir de ello. Vamos a darle lectura al pasaje. Éxodo capítulo 33, dice así la palabra del Señor. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando Moisés salía al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira tú, me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces él dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió,
Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición para este tiempo. Señor, te pedimos que tú hables a tu pueblo en esta mañana, Señor. Empezando por mi propio corazón y por el de cada uno de mis hermanos, Señor. También te pido por si hay aquí alguna persona que no te conoce, que aún no ha visto tu gloria, que tú te reveles con poder en esta mañana, oh Señor, porque necesitamos todos nosotros oír tu voz. Sé con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor nuestro. Amén. En primer lugar, vamos a ver que cuando nosotros tenemos dudas de si Dios está con nosotros o no, aquí Moisés nos va a dar 3 argumentos, 3 motivos por los cuales podemos estar seguros de que Dios está con nosotros a pesar de nuestro pecado. En primer lugar, Dios está con nosotros porque Él estableció su tabernáculo a pesar de que el pueblo fue idólatra. Volvamos a leer los primeros versículos. Versículo 1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al hedeo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. La parte importante de esta sección. Pero yo no subiré en medio de ti. Pero yo no subiré en medio de ti. Si conocemos la historia, Dios había prometido exactamente lo contrario, ir en medio de ellos. Podemos leer el capítulo 23, versículo 20 y 21. He aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Te das cuenta del problema? Dios les había advertido que se tenían que guardar delante del ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová no iba a perdonar su rebelión. Y ahora el pueblo ha sido rebelde. Y Moisés tiene una duda. ¿Querrá Dios estar en medio nuestro o no? Mis hermanos, Dios es santo. Y que Dios sea santo significa que Él no es tolerante. Hoy en día, en nuestros días, la bondad por antonomasia se expresa en la tolerancia, en la capacidad para tolerar el mal de los demás. Pero Dios no es tolerante. Dios es longánimo, que es diferente. Dios es paciente. Dios es lento para la ira. Dios es un Dios de amor, que está dispuesto a perdonar, que se deleita en perdonar, pero no es tolerante. Él no va a pasar por alto el pecado. Dios se revela a sí mismo como un Dios santo. Y este es el problema. Ellos han quebrantado el pacto. Y Moisés ahora no puede acercarse. O mejor dicho, Dios no puede estar en medio de ellos y Moisés va a interceder por esto. Fijémonos en el versículo 7.
Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿A dónde se supone que debía estar el tabernáculo? ¿No debía estar en medio del campamento? En Números capítulo 2 vemos la descripción de cómo finalmente estaba dispuesto el tabernáculo, y el tabernáculo estaba en medio del pueblo, y habían 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este y 3 tribus al oeste. Y el centro del campamento de Israel, justo en el centro, debía estar el tabernáculo. Pero ahora aquí vemos, después del pecado del becerro de oro, que Moisés levanta el tabernáculo, pero lo levanta lejos. Hay una distancia entre el pueblo y su Dios. Hermanos, nosotros hemos sentido esta distancia, ¿no es cierto? Cada vez que pecamos, vemos, sentimos, podemos experimentar una lejanía con Dios. Y la sospecha que nosotros tenemos, o sea, nosotros tenemos una certeza, y es que nuestro pecado nos separa de Dios. Pero la sospecha que tenemos es si ahora Dios, que está lejos a causa de nuestro pecado, va a estar dispuesto a acercarse y a ser fiel y a permanecer con nosotros. Fíjate cómo era en estos momentos la adoración. Sucedía que cuando Moisés salía al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. Cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Moisés iba al tabernáculo, hablaba cara a cara con Dios, pero el pueblo debía permanecer lejos. El pueblo debía permanecer lejos. Y hay un motivo para esto. Dios dice que los iba a consumir. No voy a ir en medio de vosotros, no sea que os consuma, porque Dios es santo. Y hay un problema con el pecado del pueblo. Pero aquí vemos la actitud de Josué. Josué no se conformaba con quedarse lejos. Josué iba a la puerta del tabernáculo y se quedaba ahí. Y Moisés volvía a su tienda, y Moisés y Josué se quedaba en el tabernáculo. Josué estaba diciendo: no, yo quiero estar ante tu presencia, aunque me tenga que alejar de todo, aunque me tenga que alejar del pueblo, aunque sé que no merezco tu gracia, aunque sé que no merezco estar ante tu presencia, yo voy a estar cerca tuyo, y aunque eso implique estar lejos del mundo. Y muchas veces, mis hermanos, la vida cristiana no se trata de desaparecer del mundo, sino de ser sal en el mundo, pero en muchas ocasiones estar cerca de Dios va a implicar estar lejos del mundo. Muchas veces vamos a tener que tomar la actitud de Josué, de decir: yo quiero tu presencia, cueste lo que cueste. Y tengo a todo lo demás por basura, porque yo quiero estar cerca tuyo. Ya hemos visto cuál era la situación, cuál era el nuevo panorama, ¿verdad? Después del pecado del becerro de oro. Ahora el pueblo estaba alejado y la relación con Dios estaba distante. Y Moisés va a interceder por el pueblo. Y vamos a estar leyendo las peticiones de Moisés, la conversación que tiene Moisés con Dios. Versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices:
yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Vamos a entender lo que Moisés le está pidiendo a Dios. Vosotros os acordáis en el capítulo 3 la conversación que tuvo Dios con Moisés. Dios le explica todos los detalles. Mira, Moisés, tú vas a ir a Faraón. Faraón no te va a escuchar. Pero yo voy a estar contigo y voy a hacer milagros y voy a hacer proezas y voy a enviar plagas y me voy a glorificar en la terquedad de Faraón y finalmente vais a salir. Ese era el plan de Dios y Dios se lo revela a Moisés. Pero ahora la contestación de Dios es muy distinta. Moisés le dice, muéstrame tu camino. En otras palabras, ¿qué vas a hacer? ¿Quién va a venir conmigo? ¿De este pueblo a quién vas a salvar? ¿Cuál es tu plan? Cuéntame qué viene ahora. Cuéntame el siguiente capítulo para que yo pueda estar confiado. Y Dios le da la respuesta a Moisés para que Moisés esté confiado. Mi presencia irá contigo. La primera conversación que tuvieron, Moisés no conocía a Jehová. Pero después de todo lo que habían hecho, después de todo lo que habían pasado, ahora Dios le dice, mi presencia irá contigo. Y eso es suficiente. ¿Cuál es el punto aquí? Moisés, tú me conoces. Y eso basta. Hermanos, no necesitamos saber lo que Dios va a hacer. No necesitamos saber lo que Dios va a hacer. Solo necesitamos conocer una cosa. ¿Quién es Dios? ¿Y cuáles son sus promesas? Y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Cuando estás pasando por dificultades, créeme, no necesitas saber cuál es el plan de Dios. Hay veces que no entendemos, Señor, ¿qué estás haciendo? Yo estoy siendo fiel y estoy pasando por dificultad, a veces por nuestra fidelidad, a veces por nuestro pecado. Señor, no sé qué estás haciendo, no sé cuál es tu propósito. Pero el Señor nos dice, yo estaré contigo. La pregunta es, ¿le conoces? Imagínate que entra alguien por la puerta que no conocemos ninguno de nosotros, ¿verdad? Y me pide las llaves del coche. ¿Qué pensáis que voy a hacer? si viene un desconocido y me pide las llaves del coche, decirle, ¿para qué lo quieres? No te conozco. ¿Para qué quieres mi coche? ¿No? Sería muy extraño. Pero imagínate que por esa puerta entra mi padre y me dice, necesito el coche. Yo no necesito que él me diga qué va a hacer con el coche. Yo le dejo el coche. ¿Por qué? Porque lo conozco. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces el carácter de Dios? ¿Conoces la bondad de Dios? ¿Conoces la santidad de Dios? Entonces no necesitas saber sus planes. Solo necesitas confiar en que Él irá contigo. Porque Él lo ha prometido. Después de esta expresión, después de esta frase de Dios, a Moisés se le escapa un suspiro. Dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Recuerda que Moisés no dice esta frase en el mismo contexto y sentido que la decimos nosotros. Es muy común entre los evangélicos, entre los cristianos, decir, Señor, si no quieres que hagamos tal cosa, no nos mandes, no lo permitas, impídelo. Pero no es el sentido en el que lo está diciendo Moisés. Dios le está diciendo, toma al pueblo y llévalos a la tierra, pero no voy a ir contigo a causa de su pecado, porque si voy en medio tuyo, los voy a consumir. Y aquí Moisés está protestando, diciendo, mira, Señor, si no vas a venir en medio nuestro, no nos envíes. Es un sentido muy distinto a decirlo, ¿verdad? Nosotros cuando decimos, Señor, si no vas a venir con nosotros, si no vas a bendecir esto que vamos a hacer, no nos lo permitas hacer. Es un sentido
muy distinto, porque nosotros confiamos en que el Señor va a estar con nosotros, ¿no es cierto? Pero aquí Moisés tiene una seria duda de cómo un Dios santo va a querer permanecer en medio de este pueblo al cual tiene que destruir. Es una gran duda. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están en la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por nombre. En otras palabras, ¿por qué no me dejas levantar el tabernáculo en medio del pueblo? ¿Por qué no revelas tu presencia en medio de nosotros? Y Dios le dice a Moisés: también haré esto. Te voy a permitir levantar el tabernáculo en medio de ellos. Pero hay una duda que aún le queda a Moisés. Moisés no está conforme con esto que le ha dicho el Señor y va a volver a replicar. Versículo 18. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. En otras palabras, si de verdad me tengo que fiar de ti y solo tengo que caminar en fe por tu palabra, por tus dichos, si mi única ancla va a ser conocerte, saber quién eres, te pido que te reveles a mí sin filtros. Muéstrame tu gloria. Si me muestras tu gloria, será suficiente. Eso es lo que está diciendo Moisés aquí. Muéstrame tu gloria, déjame verte y tendré suficiente. Hermanos, el pensamiento más feliz de la vida cristiana es que algún día veremos su gloria. Dice el apóstol Juan que seremos transformados a su imagen porque le veremos tal y como Él es. Cuando estemos en el cielo, lo que va a hacer que tú te vuelvas igual que Jesús es que Jesús te va a permitir verle. Y seremos transformados porque le veremos tal y como Él es. Pero ¿sabes qué? Aunque esta es la esperanza cristiana, aunque este es el pensamiento más feliz y la esperanza mayor que un creyente puede tener, lo cierto es que tú no puedes tener la misma duda que tenía Moisés. Porque Moisés no vio la gloria revelada como tú y yo la hemos visto. En la cruz del Calvario, Dios exhibió su gloria. En la cruz del Calvario, Él mostró hasta dónde llega su amor, su bondad, su misericordia, su ira, su santidad. Él ahí mostró hasta qué punto Él está dispuesto a perdonar a su pueblo, entregando a su Hijo a morir en una cruz por tus pecados y por los míos, para reservarse para sí mismo el derecho de poder perdonarte sin pasar por alto su justicia. Ahí vimos la sabiduría de Dios, ahí vimos la gloria de Dios. Tú no puedes tener la misma duda que tenía Moisés, porque vimos su gloria. Cada vez que pienses si Dios te ama, deja de mirarte el ombligo y mira la cruz. Cada vez que si tienes dudas de si Dios te va a perdonar este pecado, deja de mirarte el ombligo, deja de desconfiar y no acudir a Cristo en oración. Mira la cruz
Y ven a los pies de Jesús, sabiendo que Él te ama, sabiendo que Él se entregó a sí mismo por tus pecados. No tengas estas dudas que tenía Moisés. Moisés no había visto la gloria de Dios. Y Dios le deja ver su gloria como por una sombra. Y cuando Moisés baja del monte, resplandece. Pero nosotros somos transformados de gloria en gloria, viendo con los ojos de la fe la gloria de la cruz. Es ahí donde está nuestra esperanza, hermanos. Es ahí donde podemos saber que vivir la vida cristiana merece la pena, que vivir en obediencia tiene sentido. Y aun cuando somos pecadores y sentimos que Dios debería alejarse de nosotros a causa de nuestro pecado, sabemos que Dios está disponible y su gracia es más que suficiente. Que el Señor nos ayude a vivir en fe. Y si estás aquí en esta mañana y aún no has entregado tu vida a Jesús, déjame darte solo un consejo. Mira esa cruz. Porque es en esa cruz donde se resuelven todas las dudas. Ahí vas a encontrarte con la verdad de Dios. Ahí vas a encontrarte con la verdad del hombre. Ahí vas a ver la fealdad de tu pecado. Pero ahí también vas a ver cuán hermoso, grande es el amor de Dios. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y serás salvo. Amén. Señor, te pedimos en esta mañana que tú nos transformes por medio de contemplar tu cruz. Queremos verte, oh Señor. Queremos poner la mirada en lo que hizo tu Hijo. Porque solo así podemos conocerte. Gracias por Cristo. Gracias por una salvación tan grande. Ayúdanos a que esa sea nuestra esperanza en la vida cristiana. Y cuando vengan dificultades, y cuando venga la duda de si nos amas, Señor, rápidamente, llévanos una vez más a los pies de tu cruz. Porque estamos necesitados de ello. En tu nombre oramos. Amén.